Hola, ahora vamos a hacer un ejercicio de independencia de atributos. Dice, una empresa dedicada a la venta de gaseosas desea establecer si existe relación entre el tipo de gaseosas y la cantidad de unidades vendidas, utilizando la información que a continuación se detalla. Y me da dos tablas. Dice que en el primer cuadro presenta la frecuencia, que son el número de establecimientos que vendió el tipo de gaseosas, y la cantidad mensual J. O sea, lo que me está diciendo es que en la primera tabla tenemos atributos correspondientes al tipo de gaseosa, normal, dietética, descafeinada, y por otro lado el atributo que es cantidad vendida de unidades, entre 1000 y 2000, 2000 y 3000, 3000 y 4000 y mayor a 4000. Y la frecuencia correspondería a los locales que se dan, bueno, las coincidencias entre el tipo de gaseosa y la cantidad de unidades vendidas, ¿no? La cantidad de negocios que vendieron cada tipo específico de gaseosa. Y el segundo cuadro me habla sobre los valores correspondientes al NIJ menos NIJ esperado al cuadrado sobre los NIJ esperados. Bueno, esto corresponde al estadístico, que ahora lo vamos a ver bien. Y la pregunta A dice H, X e Y, porque acá como ven en el cuadro, en el segundo cuadro, hay dos datos que faltan, X e Y, habría que completar esto que tengo acá. Y B, halle el P valor de la prueba y decida a su criterio. Bueno, vamos por partes. En un test de independencia de atributo, lo habitual es definir la hipótesis nula escribiendo los atributos son independientes contra la hipótesis nula, los atributos no son independientes. Yo acá quise escribirlo de otra forma para que veamos un poquito, empecemos a ver qué es lo que se esconde detrás de esto, ¿no? Detrás de la idea de que los atributos son independientes, lo que se esconde es la idea de que la probabilidad conjunta de dos atributos, AI y el atributo BJ, es igual al producto de las marginales. O sea, que si los atributos son independientes, es lo mismo el cálculo de la probabilidad conjunta de dos atributos que el producto de las marginales. Si los atributos no son independientes, alguna de las combinaciones, ¿no? Porque acá puede ser el A1, A2, A3 con el B1, B2, B3, B4, ¿no? Cualquiera de todas las combinaciones que se pueden hacer, para alguno que sea diferente, los atributos no son independientes. Después, bueno, hay que definir que si H0 es verdadera, o sea, considerando esto importante, si H0 es verdadera, el estadístico que tenemos acá, que es la doble sumatoria de los NIJ menos los NIJ esperado al cuadrado sobre los NIJ esperado, tiene una distribución Y cuadrado con R-1 por S-1 grado de libertad, donde R dice el número de categorías del factor A y S el número de categorías del factor B. En este caso, como vemos, en el tipo gaseosa tenemos 1, 2, 3 y en la cantidad de unidades vendidas lo dividió en 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tendremos una Y cuadrado con 3 menos 1, 3 menos 1 por 4 menos 1 grado de libertad. Antes de avanzar con el ejercicio, con lo que nos pide puntualmente, lo que quería era que charlemos un cachito esto de que se esconde atrás de lo de independencia de atributo, que es lo de el cálculo de las probabilidades. Nosotros en los cursos de estadística 1 lo que veíamos eran esta tabla de frecuencia, y en este caso, por ejemplo, que dice 3000, que sería el N total o el N mayúscula, correspondía con la población total. Entonces uno hacía los cálculos y decía cuál es la probabilidad de, en este caso, es tomar un negocio y que se venda gaseosa normal y se venda entre 1000 y 2000. Entonces lo que hacías era dividías 230 dividido 3000 y ese era el cálculo de una probabilidad conjunta que era vender normal y que vender entre, o sea, gaseosa normal y vender entre 1000 y 2000. Y esa es una probabilidad exacta, ¿no? Porque el N era la población. Pero ahora este N es una muestra. Por lo tanto, cuando hacemos este cálculo de probabilidad, es una probabilidad estimada, porque tenemos una muestra, no es la población total de negocios, sino que se tomó 3000 y se hizo este cuadro. Y en base a esto se estiman las probabilidades con estos atributos. Entonces, este sombrerito que yo puse acá, que en realidad iría como arriba de todo, lo que me está diciendo es que el cálculo que yo estoy haciendo ahora, dividiendo los N y J, que en este caso puse 230, que sería el N11, dividido el N total de la muestra, me da una probabilidad estimada de la conjunta de estos dos atributos. Lo mismo pasa cuando quiera calcular las marginales, por ejemplo, del atributo A1, por ejemplo. ¿Cómo sería? Calcularía 670, si quiero la probabilidad del A1 sería esta fila, entonces sería 850 dividido 3000. Y eso sería una probabilidad estimada
de que los locales que venden gaseosa tipo normal. Y si quiero calcular una probabilidad estimada del atributo B2, por ejemplo, que sería que venda entre 2.000 y 3.000, sería 1.540 dividido 3.000. Y nuevamente, como le estoy diciendo, es estimado, ¿no? Porque esto es una muestra. Bueno, entonces acá yo lo que he escrito es, bueno, ¿de dónde sale este NIJ? Uno obviamente lo identifica fácil en la tabla, los NIJ sería cada uno de estos valores, 230, 580, 20, 20, y eso sería equivalente a hacer la probabilidad conjunta por n, ¿no? O sea, si uno tuviera las probabilidades, a la probabilidad conjunta la multiplica por n, y eso sería los NIJ, que podríamos llamarlo también los NIJ observados, lo que se observó a partir de la muestra para cada uno de estos cuadrantes. Y el NI esperado sería el resultado de hacer n por la probabilidad de las marginales. O sea, calculo las probabilidades marginales y las multiplico por n y eso me da el NI esperado, ¿no? Como ven acá, el resultado final de los NIJ esperado sería NI por los NJ dividido n, ¿no? Porque se cancela esta n con una de estas que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos a ver si lo tengo en el otro. No. Volviendo al estadístico, ¿no? Nosotros en un test de independencia de atributos sabemos que siempre la zona de rechazo es a derecha. Siempre la zona de rechazo es a derecha. ¿Y esto cómo estaría funcionando? Nosotros vemos que esto está elevado al cuadrado. Entonces diferencias positivas o negativas siempre van a estar sumando valores positivos porque están elevados al cuadrado. Lo que se espera es que si H0 es verdadera, es que no haya diferencia entre los NIJ observados y los NIJ esperados. ¿Por qué? Como ven acá, o sea, si H0 es verdadera, se espera que esta probabilidad sea igual a esta que está acá. Por lo tanto, los cálculos del NIJ tendrían que llegar a ser los mismos que los NIJ esperados, si H0 es verdadera. Pero ¿qué pasa? H0 puede ser verdadera y sin embargo haber diferencia entre los NIJ y los NIJ esperados. ¿Por qué? Porque tomé una muestra, no es el total de la población. Entonces, al tomar una muestra, puede haber una diferencia en el cálculo, en el resultado de esta diferencia entre los NIJ esperados y los NIJ observados, por una cuestión del muestreo, ¿no? Porque no es exacto el cálculo de probabilidad. Entonces, volviendo al estadístico, siendo que H0 es verdadera, uno puede esperar que haya diferencias acá entre los NIJ y los NIJ esperados. Pero en la medida que haya muchas diferencias, tanto positivas o negativas, por eso estábamos el cuadrado, vuelvo a repetir, en la medida que hay mucha diferencia y se cruza un umbral, que ese umbral sería el y cuadrado crítico, uno lo que podría estar infiriendo es que esas diferencias no se deben a cuestiones del muestreo y diferencias que resultan por tomar una muestra, sino a que H0 no es verdadera. Eso lo que estaría diciendo, repito, es que cuando se supera un umbral, la diferencia entre estos NIJ esperados y observados no se deba a cuestiones del muestreo, sino a que H0 no es verdadera y en realidad lo que está sucediendo es que los atributos no son independientes y por lo tanto va a haber diferencias significativas entre los NIJ y los NIJ esperados. Ese umbral, como les digo, es el que lo divide el y cuadrado crítico, ¿no? Que en este caso, bueno, en todos los casos de test de independencia de atributo, son los que dejan a derecha alfa de probabilidad, ¿no? Bueno, volvamos a el punto 1. Vuelvo para leer lo que dice. Había que hallar los valores x e y de esta tabla. O sea que en esta tabla donde están los NIJ menos NIJ esperado al cuadrado, sobre NIJ esperado, hay que calcular este que está acá y está acá, los dos valores, ¿no? Bueno, los NIJ observados ya los tenemos arriba. Para ambos casos sabemos que es 20 y 30. Lo que tenemos que calcular para cada caso son los NIJ esperados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hice acá? O sea, X correspondería al N14 menos el N14 esperado al cuadrado dividido el N14 esperado. Esto corresponde a la fila y esto a la columna. El N14 sabemos que es 20, estaba escrito en la primera tabla. Y el N14 esperado correspondía a ser,
que acá los que escribí acá, correspondía a ser el n total de la primera fila por el n total de la columna 4, dividido n. O sea, es como hacer el producto de las marginales por n. Vuelvo a la tabla. Para calcular el NI esperado de X, de acá del lugar de X, lo que tengo que hacer es multiplicar el total, o sea, acá me faltaría calcular los totales, sería el total de establecimientos que venden gaseosa normal por el total de establecimientos que venden más de 4.000 bebidas, ¿no? Tengo que sumar 230, 580, 20 y 20, y eso me da el resultado total de la fila, y en el resultado total de la columna, 20, 30 y 50, ¿no? Y tengo que multiplicar esos dos valores y multiplicarlo por el n total, que es lo que tengo acá. La primera fila... Dame un segundo. Acá tengo mal los valores, o sea, 600, 850, sí, 850 y 100. Ah, no, está bien, está bien. Perdón, me confundí. Están bien los números. 850, el resultado total de la primera fila, y 100, los de la primera columna, la cuarta columna, ¿no? Dividido 30, que es el total de la muestra, ¿no? Y eso me da el NI esperado 1,4. Bueno, es lo mismo para el número del denominador y lo que hay que hacer en las cuentas. Y en el caso de el valor de I, bueno, corresponde lo mismo, pero la ubicación es 2,4. Por lo tanto, para el cálculo de I, lo que necesito es el total de la fila 2, que sería 400 más 800 más 120 más 30, y el total de la columna 4, que sería 20, 30, 50, que es 100. Entonces, el NI esperado para ese cuadrante resulta ser 1350 por 100 dividido 3000. Y el 30 era lo que ya teníamos como dato en la primera columna. Y bueno, haciendo las cuentas me da X igual a 2450 e Y igual a 5. Bueno, eso sería lo que me pide en el punto 1.